Vamos entonces ahora a reanudar las clases. Veo que muchos están acá en la universidad, eso es bueno. Me hubiesen dicho, yo lo hubiese colocado en un salón con aire acondicionado, ya será para la próxima clase, que, o si se hubiesen venido para mi despacho aquí, hubiesen escuchado la clase también. Pero bueno, no, pueden venir, pero mañana vamos, vienen acá. Desde aquí damos la clase por la plataforma, pero a la vez ustedes están por computadora. Aquí tengo la estudiante Mabel que está conmigo y ustedes hubiesen podido estar aquí y así hacemos la clase más dinámica. Pero ya mañana pueden venir acá y yo los atiendo en mi despacho. Entonces, ahora vamos a seguir con la clase. Esta ya la dimos, vamos a la número 11 ahora, a la número 11. Vamos a ver ahora el enfoque mixto. El enfoque mixto, ¿está grabando? Sí. Sí. El enfoque mixto surge en las décadas de los 60 al 80. Se sustenta en la triangulación de los datos. En la triangulación de los datos. Es un proceso que relaciona, que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Los diseños mixtos, el enfoque predominante es un enfoque predominante o principal, en paralelo, complejos o de triangulación. Observen entonces que el enfoque mixto es importante. Yo considero que toda investigación tiene un enfoque mixto. Toda investigación tiene un enfoque mixto. ¿Por qué ustedes creen que toda investigación tiene un enfoque mixto? Explíquenme, por favor, de lo que hemos planteado. ¿Por qué toda investigación tiene un enfoque mixto? Porque las investigaciones como que no se cierran a nada, sino que la persona decide a qué se quiere orientar o especificar mejor. Excelente. ¿Qué otra pregunta? Excelente. Siempre, jóvenes, cuando ustedes van a hacer una investigación, ustedes pueden utilizar múltiples métodos, todos si ustedes quieren, porque entre más métodos ustedes realizan, mejor robusta está la investigación. A ver, ¿quién tiene otra opinión? Profe, porque no solamente se centra en un solo método, puede que tenga en ciertas partes de ambos métodos, entonces la investigación requiere ciertas partes de ciertos métodos, entonces por eso se utiliza el mixto, ¿no? Sí mismo es. Y créanme que eso tiene que estar vinculado con la taxonomía, que era lo que hablábamos no hace mucho, que la taxonomía es una disciplina que se encarga de identificar, describir, nombrar y clasificar ya sea organismos o elementos en grupos según características comunes. Por eso que por lo menos en biología, en las ciencias duras, permite organizar a los seres vivos en categorías como reino, filo, orden, familia, género y especie, inclusive en las ciencias blandas también. Por eso es importante la taxonomía en esa parte del enfoque mixto. También de forma más amplia, la taxonomía también puede aplicarse en áreas del conocimiento para ordenar información y facilitar su estudio en la comprensión del análisis, que también eso es importante. Siempre, jóvenes, esa taxonomía la vamos a utilizar en los enfoques.
En este caso, el enfoque mixto. No es más que clasificar. La taxonomía no es más que clasificar. Y ustedes en la investigación que ustedes tienen deben ver cuál es la taxonomía que ustedes van a utilizar para clasificar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, queda claro que surge el enfoque mixto, no, surge en los años 80, 60, 80. También, ¿cuál enfoque debo seleccionar? ¿Qué es lo que hemos venido hablando? El que mejor se adapta mejor al planteamiento del problema. Cuando van a seleccionar el enfoque, ustedes tienen que seleccionarlo en base al problema, al planteamiento del problema. El que se ajuste mejor a las expectativas de los usuarios, con el que se sienta uno más cómodo, jóvenes. Aquel en que posea más entrenamiento y el más exitoso en estudios anteriores. Cuando ustedes van a hacer su investigación, que ya ustedes prácticamente la tienen bien planteada, ¿ustedes qué necesitan? Revisar. Yo le mandé a ustedes diferentes tesis, no sé si ya yo lo metí en la plataforma. Ustedes van a revisar y ustedes van a ver cuál enfoque debo seleccionar. ¿Qué tipifica un diseño de investigación? ¿Cómo delimitar el problema de investigación? Entonces, aquí viene todo lo que hemos estado hablando, el diseño teórico. Problema, ¿por qué? Objeto, responde a qué. Objetivo, ¿para qué? Alternativa de respuesta al problema. Hipótesis, idea a defender, preguntas científicas. Y el marco conceptual, ¿qué información? ¿Qué información? Este es el diseño teórico, jóvenes. El problema responde al por qué. El objeto, el qué. El objetivo, el para qué. La alternativa de respuesta al problema son las hipótesis, la idea a defender, las preguntas científicas. Y el marco conceptual, ¿qué información? Para la clase de mañana, esto es básico para la tarea que vamos cada uno de nosotros a resolver. Profe, ¿esa tarea es individual o en grupo? Es el grupo, estamos en el grupo. Estamos en el grupo. Todo está en el grupo. Recuerden que estamos trabajando por grupo porque yo no puedo tener 18 investigaciones, me voy a volver loco. Entonces está en el grupo. Todo lo que tiene, ahora hay un grupo nuevo que es el de Mabel con el otro estudiante que acaba de entrar hoy. Situación problemática. ¿Cuál es la situación problemática? La situación problemática es la contradicción un tanto difusa entre lo conocido y lo desconocido. Entonces tienen que pelear con ustedes mismos, discutir con ustedes mismos esa contradicción. ¿Por qué? Porque esa contradicción un tanto difusa entre lo que está vinculado en lo conocido y lo desconocido. Por eso se investiga. Intención de realizar cambios como posible fuente de desarrollo. Tienen esa oportunidad. Para eso hay que leer, buscar literatura. La necesidad e importancia de realizar cambios. Eso es fundamental cuando hay un problema. Y se caracterizan los síntomas o manifestaciones del fenómeno a estudiar. El problema es lo que está en el tema que ustedes eligen. Y usted tiene que interactuar, discutir cuál es mi problema. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, mi tema surge de un problema porque había una falta de gestión
en la educación superior en el CRUA. Entonces yo comencé a ver cuál era mi objeto de estudio, mi objetivo de estudio, y de esa forma yo fui avanzando en la investigación, hice DAFO, hice la IADO, hice el Ishikawa. Todo eso son técnicas que me gustaría enseñárselas después que terminamos estos 5, para que ustedes utilicen esa técnica de Ishikawa y de otras técnicas que son fundamentales para el desarrollo de la investigación. Van a ver que va a ser bien bonito el trabajo que vamos a defender al final. Ahora vemos también lo que es cómo elaborar una situación problemática. Partir de la realidad objetiva. Mira, partir de la realidad objetiva. Si partimos de la realidad objetiva, entonces aquí vemos cómo esta problemática. ¿Cuál es la realidad objetiva? Sus insuficiencias en el plano práctico y teórico de las necesidades del conocimiento y transformación. La necesidad de conocer antecedentes de consultas diversas fuentes. Tienen que consultar en otra fuente. La estructuración de la situación, mayor claridad y formalidad, seleccionar la perspectiva principal, disciplina. Ustedes van a ir en esa situación problemática. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está aquejando al problema que se investiga? Pero para eso tiene que estar amarrado con el objeto, con la investigación, con los objetivos, con el planteamiento del problema. Luego, luego tenemos la contradicción fundamental. Es la relación entre el estado real y el estado deseado. Mira, la contradicción fundamental es la relación entre el estado real y el estado deseado. Ahí van a ver la contradicción. Ustedes, en la investigación, ¿qué hablaron ustedes? Hay una parte. ¿Cuál es el estado real de la investigación? A ver, aquí Samuel. ¿Qué van a investigar ustedes? Mira, profe, por lo menos lo que vamos a investigar a mi grupo es factores que influyen en el cumplimiento de las asignaciones académicas en los estudiantes de enfermería del CRUA durante el año académico 2026. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Y qué es lo que tú quieres resolver? Yo lo que quiero resolver es que como las acciones que toman los estudiantes de enfermería, ya que eso es pesado, pues, que tienen que estudiar Correcto. mucho tiempo, Así es. tienen que no duermen mucho, tienen muchas Así cosas es. que hacer, que ellos hacen para poder lograr de forma satisfactoria las cosas que tienen que hacer, pues. Eso es lo que Excelente. yo quiero investigar. Eso, tú te lo imaginas, pero no sabes si la estadística Exacto, que te va a arrojar es correcta lo que tú estás pensando. correcto. Para eso tienes que aplicar un instrumento y tienes que tener algunas técnicas que son importantes para ver eso. ¿Quién más puede hacer algo? A ver, en el caso suyo, Mabel. Bueno, en el tema que más o menos yo agarré que ya tengo que hablar con el compañero ahora a ver si él está de acuerdo. Siento que ahorita mismo las redes sociales es un factor que influye mucho en nosotros como estudiantes, porque muchas veces dejamos de un lado lo que nos corresponde en el ámbito universitario por las redes sociales y es algo que nosotros tenemos que aprender a tener un control. Y más que todo acá en los estudiantes universitarios, porque todo lo que diariamente circulan en las redes sociales y ahora con esto de la IA es para que nosotros también tomemos conciencia de qué es lo que realmente es verdadero, porque no todo lo que circula en redes sociales es totalmente cierto. Entonces, ¿por qué esta investigación? Para que nosotros también existe lo que es el fake news, que creo que la mayoría aquí debe de saber que es algo que ahorita mismo se está dando. Si nosotros nos ponemos a ver el tema ahorita mismo aquí del centro regional, que se han dado tantas cosas y que nadie sabe realmente el por qué está pasando o de dónde sale todo esto y por eso es que siento que nosotros debemos de aprender a manejar lo que son las redes sociales y que sea con mucho cuidado, porque existen muchas leyes que ahorita mismo protegen mucho el tema de las redes sociales, pero que también involucra un poco cuando uno no la sabe manejar bien.
Profe, no se le escucha. No se le escucha, profesor. Profe, está muteado. Profe, no se le escucha. Profe, está muteado. Prende el micrófono. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Debe ser que está hablando con alguien más. No sé. Lo que tenemos que tener claro, jóvenes, es que cuando nosotros observamos la investigación, tenemos que tener claro esa contradicción, el estado real y el estado deseado de la problemática encontrada en la investigación. ¿Qué es lo que se tiene actualmente y qué es lo que nosotros deseamos? Puede ser que cuando planteemos el problema teníamos una opinión que era la que en una u otra forma iba a seguir el rumbo de la investigación, pero pareciera ser que no es así, que hay que cambiar y hay que ajustar la investigación. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hablar? Ok, seguimos. Entonces, vemos pues la contradicción fundamental. Y decíamos, ¿qué tenemos que es diferente a qué queremos? Ejemplos de contradicción. Aquí tenemos nosotros muchos ejemplos de contradicción, como por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, la Universidad de La Habana enfrenta en la actualidad importantes retos, entre los que destaca la necesidad de resolver la limitada concepción de las habilidades directivas esenciales para el desarrollo de sus directivos, de manera que le permita afrontar las exigencias de la gestión de los procesos universitarios y de la institución en general. Diferente, no se dispone de una estrategia fundamentada sobre bases científicas para la preparación y superación de los cuadros ejecutivos y sus reservas que garantice el desarrollo de habilidades directivas esenciales, favoreciendo, entre otros aspectos, su actualización constante, la diversificación de las ofertas para la formación y la ejecución de nuevos proyectos que pongan de manifiesto liderazgo. Observen eso. ¿Qué decía la anterior? La anterior decía, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos? Tenemos una universidad que enfrenta en la actualidad importantes retos, entre los que destaca la necesidad de resolver la limitada concepción de las habilidades directivas. ¿Qué queremos? No se dispone de una estrategia fundamentada. Entonces, esos son ejemplos que ustedes tienen que ir analizando en la diapositiva para que puedan vincularlo, internalizarlo a su investigación, Luego tenemos el problema científico. ¿Qué es el problema científico? Eslabón fundamental de la investigación que expresa las contradicciones entre un estado actual y un estado deseado, entre lo conocido y lo desconocido. ¿Por qué esto es importante? Porque todo problema científico, jóvenes, todo problema tiene una respuesta. Y por eso que en una investigación uno analiza el problema y el problema tiene que llevarnos a una respuesta específica. Y eso es lo que vamos a hacer al final de esta clase. Luego tenemos los antecedentes del problema. ¿Qué son los antecedentes del problema? Son los argumentos que posibilitan la determinación y ubicación del problema de investigación en un contexto determinado.
son los argumentos. En los antecedentes, ustedes van a poner los argumentos. Toda investigación tiene antecedentes. Toda, aunque sea una innovación, aunque nunca ha sido creada, tiene un antecedente. Imagínense cuando la NASA o la Sputnik de Rusia envían al cosmos a sus cosmonautas y astronautas. Ellos tuvieron que basarse en lo anterior para poder buscar lo positivo. Igual, ¿cómo esa nave va a cruzar por la estratosfera para ir al espacio? ¿Cómo lo va a hacer? Eso estaba estudiado porque hubo antecedentes, porque los meteoritos para poder entrar a la Tierra no lo pueden hacer porque se queman. Entonces, ¿cómo esa nave que subió, que se prendió y que después bajó en fuego, ellos pudieron lograrlo? Con investigación, con desarrollo. Asimismo, ustedes van a colocar sus argumentos que posibilitan la determinación y ubicación del problema de investigación en un contexto determinado. Y para eso ya ustedes deben de tener el problema. Luego las características del problema científico, que se formule como enunciado o como interrogante, que responda a un problema real y su solución proporcione algún conocimiento nuevo, que sea específico, no ambiguo, que garantice su contrastabilidad empírica, investigación empírica, que se sustente en sólidos presupuestos teóricos y se exprese en términos de ciencia. Yo le voy a preguntar ahora, ¿por qué tiene que ser también la investigación tiene que ser empírica? A ver, Héctor, ¿por qué empírica? Porque ese es un factor determinante en el problema. ¿Por qué tiene que ser empírica? Héctor. Porque es lo que uno supone, ¿no? Claro, es la experiencia. Ujú. Es la experiencia. También puede, Dígame. porque también hay que ver los hallazgos, la evidencia y la Muy observación. bien. Muy bien. Hallazgos. Siempre van a haber hallazgos. Búscalo. Esa es la experiencia, Héctor y Raúl. Esos son los hallazgos. Eso es bueno. Esa es una buena respuesta. ¿Por qué más? ¿Por qué más, jóvenes? ¿Por qué empírico? ¿Por qué va? ¿Por qué más? Porque hay que observar la experimentación, puede ser así, y validar como las respuestas. La observación es un factor determinante también. Es correcto. La observación es un factor determinante. Es un factor determinante. También es cierto. También es cierto. Entonces, aquí decía, el enunciado del problema llega a ser una pregunta bien formulada y clara a medida que progresa el trabajo de investigación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, jóvenes? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hagamos el enunciado del problema, tiene que ser una pregunta. El problema es una pregunta que no debe tener más de 15 palabras, 10 palabras. Entre más reducida es la pregunta, mejor es. Mejor es. Entonces, el enunciado del problema llega a ser una pregunta bien formulada y clara a medida que progresa el trabajo de investigación. Luego, el problema de investigación. Aquí está. ¿Cómo saber si la selección del problema es correcta? Puede que usted lo hizo, pero no es correcta. No tiene lógica. Recomendamos formular la pregunta siguiente para ustedes. ¿Es de mi competencia? ¿Cómo tú vas a investigar algo que tú no conoces?
ni es de tu competencia. No tienes las herramientas, no lo hagas. Es importante, tienes que preguntar a expertos, preguntarle a gente que sabe más que tú. Aportará nuevos conocimientos, tienes que revisar la bibliografía. El tiempo suficiente es un factor determinante, el tiempo. ¿Hay recursos para su posible solución? ¿Presupuesto? ¿Es un aporte para la sociedad? Yo le pregunto ahora a cada uno de ustedes, ¿qué aporte su investigación que ya están planteando tiene para la sociedad? ¿Qué quieren aportarle ustedes a la sociedad? A ver, Oscar, ¿qué quieres aportarle a la sociedad con tu investigación? Bien, con la investigación del grupo mío, lo que nosotros queremos aportar es ver las diversas dificultades económicas que tienen los diferentes tipos de estudiantes y cómo afectan su rendimiento. Eso es un aporte. A ver, Daniela. Nosotros lo que queremos aportar con nuestra investigación es descubrir que no solamente la música puede ser para escuchar así en la vida cotidiana, sino también que se puede emplear para poder Estudiar estudiar exactamente y y asimilar los hacer procesos de aprendizaje de manera más dinámica y divertida. Porque la exacto, educación no solo se trata de algo, como se llama, recto, tienen diferentes métodos y dinámicas que se pueden aplicar junto a la música para una mayor eficacia. Ok, excelente, Raúl. Nada más que exacto. cuando está hablando Daniela, pide la palabra para no interrumpir a Daniela, pero hablaste muy Disculpa, bien, Dani. Raúl. Muy bien, Raúl. Muy buenos No, conocimientos. tranquilo. Y Daniela también. ¿Son del mismo grupo? Sí, profe. Sí, Sí, por profe. eso. Es Pero que hay que yo dar. intenté ayudarla, entonces. No, no. Aquí estamos preguntándole a Daniela. Y Daniela contesta y después usted contesta porque yo estoy evaluando también. Y ambos, Daniela estaba hablando muy bien y usted habló súper bien también. Estamos en eso. Pero hay que tratar de que el que está hablando está hablando. Romelia, Profe. a ver, Bueno, Romelia. en mi grupo, sobre todo, queremos que los estudiantes conozcan que, pues, todos pasamos por la procrastinación y también cómo, cómo podemos hacer un ambiente, tanto los profesores como nosotros, para lidiar con esto de la mejor manera y saber que, pues, es un estado en el que se puede mejorar, pues. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. Seguimos entonces ahora con la siguiente diapositiva. Entonces me queda claro que el aporte para la sociedad, jóvenes, utilicen todas las redes de investigación que ustedes tengan para ir haciendo su trabajo. Como decíamos en la primera clase, y más ustedes que están estudiando informática, utilicen todo. Eso les va a permitir a ustedes tener una mejor investigación. Requisitos para la formulación de un problema. Debe expresar una contradicción. Mira, puede bajar la mano, Romelia. Debe expresar una contradicción. Formularse en forma de una pregunta de manera precisa y clara. Ya lo dijimos. O como enunciado que exprese los efectos que deben ser transformadores. Debe ser coherente con el cuerpo de conocimiento de las ciencias. No plantear juicios de valor, mejor o peor que. No hay juicio de valor de esa forma. Nada es mejor ni es peor. Debe constituir una guía para la formulación de las hipótesis. Vamos a decir que ustedes no van a llegar a las hipótesis. Puede que alguien tenga hipótesis para contrastarla, pero pueden tener preguntas de investigación. Entonces debe contener una guía para la formulación de las preguntas. Formulación del problema, jóvenes. Formulación del problema.
en términos del efecto indeseado o que debe ser modificado o eliminado. El problema no se expresa en términos de causas, sino del efecto. El problema no se expresa en términos de las causas, sino del efecto. Eso lo vamos a corroborar cuando mañana veamos eso. Causa, efecto. Yo quiero el efecto, no la causa. En términos de interrogantes, deben ser precisas, no generales. Establezca límites temporales y espaciales de estudio. Contribuyan a precisar las unidades de observación. ¿Estamos? Entonces, genético, temporales, puede ser de contenido. Siempre, jóvenes, que van a ver la formulación del problema, tengan preciso esta diapositiva que le estoy colocando aquí. Tengan eso muy precisos. Luego, el problema de investigación. ¿Cómo se formula un problema científico? Como interrogante, decíamos, ¿verdad? Ejemplo, ¿cómo evaluar el impacto del posgrado académico en el comportamiento profesional de los ingenieros forestales de la Universidad de Pinar del Río? ¿Ya? ¿Cómo evaluar el impacto del posgrado académico en el comportamiento profesional de los ingenieros forestales? Si nosotros vemos aquí el problema, debe expresarse una contradicción, formularse en forma de una pregunta de manera precisa y clara, o como enunciado que exprese los efectos que deben ser transformados, debe ser coherente en el cuerpo de conocimiento de la ciencia, no plantear juicios de valor, debe constituir una guía para la formulación de hipótesis, igual acá. Entonces el problema es este. Yo necesito que mañana ustedes me den eso, en lo que ustedes están haciendo. Problema de investigación, cómo se formula un problema científico, como expresión clara y concreta de la realidad. Ejemplo, necesidad de evaluar el impacto del posgrado académico en el comportamiento profesional de los ingenieros forestales de la Universidad de Pinar del Río. ¿Cómo se van a ayudar ustedes? Ustedes se pueden ayudar con la IA. Ustedes le ponen el título y le dicen, dame 20 problemas. Y ustedes van discriminando cuál es el mejor problema que ustedes van a colocar allí. Gracias a Dios, jóvenes, gracias a Dios, que ahora yo tengo una tecnología y tengo una laptop y una pantalla donde yo puedo buscar miles de informaciones, millones de informaciones. Cuando yo estudié, yo tenía que ir a la biblioteca Lenin en Rusia a buscar la información y quedarme un día y una noche y 24 horas allá en esa biblioteca sentado buscando información. Porque allá las bibliotecas trabajan 24 horas y con un frío de menos 30 grados. Ahora tenemos una laptop donde vamos a buscar, vamos a entrar a la biblioteca. ¿Ya ustedes saben entrar a las bibliotecas nuestras, jóvenes? ¿Dónde está la información? A la de la nacional, no, profe. Bueno, vamos a dar una clase para que ustedes entren a la biblioteca. O a ver si mañana traigo uno de los expertos de la biblioteca. Que entren. Porque necesitamos que ahí ustedes busquen las fuentes secundarias que son necesarias. Luego tenemos ¿qué es el objeto de la investigación? ¿Cómo delimitarlo? Mira, el objeto de estudio es la parte de la realidad objetiva donde se inserta el problema que se desea investigar. Es una parte de la realidad objetiva sobre la cual actúa tanto práctica como teóricamente el sujeto. Es el macrouniverso sobre el cual actúa el investigador. Ese es el objeto de estudio. Vamos a verlo. El objeto de investigación. El objeto es aquella parte de la realidad objetiva que es portadora del problema. Es aquella parte de la realidad sobre la cual actúa el sujeto.
el investigador, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, con vista a la solución del problema planteado. El problema es la manifestación externa del objeto en cuestión, lo que implica que cuando se va precisando el problema, se hace a la vez la determinación del objeto. Entonces, si el problema constituye el porqué, si el problema constituye el porqué de la investigación, el objeto es el qué. Ahí vemos entonces el campo de acción. El campo de acción es aquel aspecto o sobreproceso, subproceso del objeto de investigación con que trabaja específicamente el investigador y desde dónde transforma el objeto de investigación. Homero Fuentes. En el subsistema que se estudia es un concepto más estrecho inserto en el sistema mayor que es el objeto, mayor que el objeto, siendo una parte del mismo. Es el microuniverso sobre el cual actúa el investigador. Entonces, en una investigación, jóvenes, los campos de acción son las tareas concretas donde se enfoca el estudio o donde se aplican las acciones de investigación, dependiendo del tipo de proyecto, si es social, si es científico, si es educativo, si es empresarial. Pueden variar aquí varios ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. En la investigación educativa, rendimiento académico de estudiantes, uso de tecnología en el aula, métodos de enseñanza, inclusión educativa. Ejemplo, analizar cómo el uso de plataformas digitales influye en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Ahí ustedes pueden ver eso. Lo pueden ver fácilmente. Luego tenemos otro ejemplo en el campo de acción, la investigación social, que es la violencia intrafamiliar, el desempleo juvenil, la migración, el acceso a servicios básicos. Ejemplo, ¿qué vamos a estudiar? Estudiar el impacto del desempleo en jóvenes de zonas urbanas. En la investigación y salud, la prevención de enfermedades, la nutrición infantil, la salud mental, los hábitos de actividad física. Ahí vemos entonces el ejemplo, evaluar la relación entre hábitos alimenticios y obesidad en adolescentes. En investigación empresarial, la satisfacción al cliente, la estrategia de marketing, el clima organizacional, la productividad laboral. Ejemplo, analizar cómo el clima laboral afecta la productividad de los empleados. Mire que le voy dando de una vez el ejemplo. En la investigación ambiental, el manejo de residuos, la contaminación del agua, la conservación de ecosistemas, el cambio climático. ¿Cuál es el ejemplo? Investigar el impacto de los residuos plásticos en ecosistemas costeros. Para que nosotros podamos ver todo cómo ese campo de acción, ustedes lo pueden ir manejando, manipulando, que es importante para cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver aquí, donde estaba la situación problema, ir para atrás, situación problema. Aquí está. Cuando vimos la situación problema, allí que hablábamos de la contradicción un tanto difusa entre lo conocido y lo desconocido, se refiere a la existencia de vacíos, inconsistencias o insuficiencias en el conocimiento científico sobre un fenómeno determinado. Surge cuando la teoría, la evidencia empírica o la práctica no explican completamente una realidad, generando interrogantes que justifican la investigación. Aquí nace el problema científico, cuando hay una contradicción. También
en la segunda interrogante, la intención de realizar cambios con posible fuente de desarrollo hace referencia al carácter transformador de la investigación. Implica que el estudio no solo busca comprender una realidad, sino también generar propuestas, estrategias o soluciones que contribuyan al mejoramiento, la innovación o el desarrollo social, institucional o territorial. También podemos ver en la parte de cómo se caracterizan los síntomas o manifestación del fenómeno a estudiar. Consiste en identificar y describir la evidencia observable del problema en la realidad. Estos síntomas pueden expresarse en insuficiencias, limitaciones, conflictos o necesidades jóvenes presentes en el contexto investigativo, permitiendo delimitar y fundamentar científicamente el objeto de estudio. Si nosotros observamos y cómo elaborar una situación problemática, entonces es lo que hemos estado explicando. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí están las interrogantes. El objeto de estudio, también lo vimos. El objeto de investigación. El objeto de investigación, ya lo habíamos visto también, que es aquella parte de la realidad objetiva que es portadora del problema. Es aquella parte de la realidad sobre la cual actúa el sujeto, el investigador, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Eso lo habíamos visto ya aquí. Vamos ahora al título. Esperen un momentito. Vamos, seguimos entonces. Seguimos entonces. Vamos ahora al título. Ejemplos. Ejemplos. ¿Qué es lo que yo quiero al final de la clase? Título. Les doy ejemplo para que ustedes se guíen. Propuesta de un programa de educación ambiental para los pobladores de la comunidad de Buenaventura. Objeto de estudio, la educación ambiental. Campo de acción, programa de educación ambiental para los pobladores de la comunidad de Buenaventura. Ya ustedes tienen el título, ahora vamos a buscar el objeto en ese título que hemos estado desarrollando y el campo de acción. Luego, ¿qué es el objetivo de la investigación? ¿Cómo estructurarlo? Objetivo, representación de los resultados posibles a lograr a través de la investigación y que se corresponden con el problema. Las características se formulan mediante el infinitivo de verbos que identifican los resultados que se esperan. Deben ser claros, precisos, medibles, cuantificables, jóvenes. Eso nos va a permitir que lo podamos hacer en una encuesta. Son generales, resultados final, y específicos, resultados parciales. Si nosotros buscáramos la taxonomía de Bloom, ustedes van a ver que en la taxonomía de Bloom hay diferentes categorías de objetivos. Entonces traten de cuando van a hacer
sus objetivos, sus características, y eso se lo voy a explicar cuando les dé algo de estadística, cómo va a ser esa variable. Objetivo integrador que refleja solución teórica al problema y solución práctica al problema. El objetivo debe dar una solución teórica al problema y debe dar una solución práctica al problema. Las dos cosas, como dice ahí en los dardos, dar en la yugular al problema. Cualidades del objetivo: orientador, punto de referencia a partir del cual se desarrolla la investigación y a cuyo logro se dirigen todos los esfuerzos. Formulación sintética y generalizadora, expresando las cualidades y propiedades del objeto que se quieren alcanzar, objeto transformado. Formulación clara, precisa y afirmativa. Formulación clara, precisa y afirmativa. Limitado a los recursos humanos y materiales disponibles. Evaluable, jóvenes. Los resultados esperados deben ser medibles, verificables, comprobables en la práctica. ¿Cuántos objetivos se deben definir en una investigación científica? Mira, si yo les dijera a ustedes cuántos objetivos yo tengo que colocar en mi investigación, entre menos objetivos haya mejor, porque yo voy menos a trabajar y voy a ser más preciso y conciso en mi investigación. Entonces, un objetivo general es uno, debe haber un objetivo general que debe definir el efecto esperado en la ejecución de la investigación científica en forma coherente con el problema planteado. Debe ser alcanzable. No vamos a hacer un objetivo que esté en la luna o que esté en el espacio o esté en estratosfera. Debe ser tocado ese objetivo plenamente con la ejecución de la investigación científica. Debe expresar la solución general que se le pretende dar al problema. Mira, esas son las características que debe tener el objetivo general. Constituyen soluciones parciales al problema. Entonces, los objetivos específicos son varios objetivos específicos. Hay un objetivo general, pero hay varios objetivos específicos que deben sumar máximo 3, 4, máximo 5, que lo podamos ver. Por ejemplo, el objetivo debe aclarar directamente los nuevos conocimientos teóricos y prácticos que deben alcanzarse para modificar el objeto y resolver el problema. Debe recoger el aporte, descubrimiento o solución esperado al finalizar la investigación. Modelo, metodología, sistema, estrategia, procedimiento, programa. Eso tiene que tener el objetivo. Cuando ya ustedes tengan los objetivos, ustedes deben de plantearse si esos roles se cumplen para la investigación. Luego tenemos el objetivo general. Aquí están los ejemplos. Diseñar teórica y metodológicamente un proyecto educativo para la formación en emprendimiento en la Facultad de especialidades empresariales. El objetivo específico: caracterizar la situación que presenta hoy la formación de emprendedores como carrera de la facultad. Fundamentar los elementos conceptuales, formular las bases metodológicas, validar mediante criterios de expertos. ¿Observaron, jóvenes? Los objetivos